Si eres una persona que le cuesta amarse, quererse, respetarse, eres muy autoexigente contigo mismo, contigo misma y siempre te estás criticando a ti mismo o a ti misma y te conectas con lo que te falta en la vida y no con lo que tienes, es probable que tengas un problema de autoestima, de autoconfianza y de amor propio. Quédate porque en este video vamos a explorar qué es el autoestima, qué es el amor propio, qué es la autoconfianza y cómo generarla. Mi nombre es Alfredo Palacios, soy licenciado en Recursos Humanos y coach ontológico profesional y en este video vamos a hablar de lo que es el autoestima. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es el autoestima o el amor propio y qué es la autoconfianza. Cuando hablamos de autoestima, hablamos de la capacidad que tiene una persona de quererse, amarse, respetarse a sí mismo y la capacidad de tratarse con cariño y con respeto. El ejemplo más claro es cuando cometemos una equivocación. Tu nivel de amor propio, de autoestima, se mide muchas veces o es un buen parámetro ver cómo te tratás cuando cometes un error. Porque si cometes un error, podés decirte barbaridades contra ti mismo, contra tu ser, contra lo que sos, soy un inútil, soy un estúpido, ¿cómo puedo haber hecho esto? Etcétera, etcétera, etcétera. O también podés ser realista del error que cometiste, pero tratarte desde el amor y desde el respeto. No me di cuenta, no lo tenía bien diagramado, no hice bien las cosas, pero también viendo desde ese trato respetuoso el aprendizaje y cómo esta equivocación te va a ayudar en la vida. ¿Está? Y esa es la base para la otra pata que vamos a ver en este video, que es la autoconfianza. Cuando hablamos de autoconfianza, hablamos de la capacidad que tiene uno de sentir que puede conseguir los resultados que se propone para la vida. Cuando vos confías en alguien, lo que vos estás haciendo es entregarle a esa persona algo valioso o confiar que esa persona va a cuidar algo valioso, ¿no? Es como medio redundante, pero es en cierta forma vos confías en aquellas personas que sentís que tienen la capacidad de lograr ciertos objetivos o ciertos espacios para tu vida, ¿no? Para tu vida. Entonces, cuando vos hablas de autoconfianza, es la capacidad que vos sentís que tenés de conseguir ciertos resultados para la vida, ¿no? Estas son dos caras de la misma moneda. La autoconfianza y la autoestima en cierta forma se conectan para de esa manera poder generar un espacio virtuoso en la vida de la persona. Bueno, ahora esto parecería muy sencillo, debería ser bastante fácil amarme, quererme, respetárteme, pero en realidad es mucho más complejo porque muchas veces el autoestima, el amor propio, se crea en las primeras etapas cuando somos muy niños. Esto lo explora de manera fantástica Gabriel Rolón, pero nos dice que muchas veces empezamos a amarnos en base al amor que nos dan otras personas, como puede ser papá, mamá, los hermanos, abuelos, etc. Cuando el niño o la niña llega al mundo, empieza a construir el yo, el quién soy yo, a través de lo que el mundo le ofrece, ¿no? Esto es muy particular de cuando viene un padre o una madre y le dice a un niño, eres muy inteligente, eres muy hermosa o hermoso, eres muy bueno haciendo esto, eres muy bueno haciendo lo otro. Y el niño, como si fuera que va completando un rompecabezas, va utilizando estos adjetivos o estos cumplidos para poder completar quién es él. Bueno, lamentablemente también pasa lo mismo con las cosas negativas. Cuando nos van diciendo sos un inútil, sos un estúpido, sos esto, sos lo otro, de esa manera también vas completando ese yo soy. Y desde ese espacio uno va a tener más facilidades para poder conectarse con las cosas buenas de la vida, si es que le ofrecieron más cosas buenas en la vida, papá, mamá, los hermanos, abuelos, etcétera, y va a tener más dificultad o más facilidad para conectarse con lo malo si se crió en un ambiente en donde le decían permanentemente que era un estúpido, que era un tarado, que hacía mal las cosas, etcétera, etcétera. Y de ahí, de ese trato propio que vamos aprendiendo de los demás, es cómo me tratan los demás, aprendo a tratarme a mí mismo, también se catapulta la autoconfianza. Si yo siento que soy una persona inteligente, resolutiva, hábil, voy a tener más confianza en mí mismo para conseguir ciertos resultados. Y otra cosa muy diferente es si yo pienso que soy un estúpido, un tarado o un inútil, no voy a tener mucha confianza en mí mismo para conseguir resultados en mi vida. Y ojo, esto no es muy, en realidad, digamos, no es que hay personas que tienen autoestima y hay personas que no tienen autoestima, o hay personas que no tienen autoconfianza y hay personas que sí la tienen. No, todos generalmente, son pocas las situaciones en donde no pasa así.
Hay espacios en la vida en donde nos sentimos capaces y nos sabemos tratar bien y hay espacios en donde no. Por ejemplo, en mi caso, a mí de chico siempre me alabaron o me dijeron de que tenía capacidad para poder hablar, para poder comunicarme, para poder estudiar, para poder leer. O sea, había como toda una parte que reforzaba eso por parte de mis hermanos, de mi mamá, inclusive de mi papá. Ahora, cuando iba a la parte manual, a hacer cosas con las manos, dibujar, armar algo con madera, etcétera, etcétera, muchas veces tengo recuerdos de estar con mi papá y que me diga, no, hijo, esto no es para vos, parece que las tenés a esas dos de adorno, o sea, por mis manos. Y desde ese espacio también fui teniendo una serie de creencias negativas en relación a lo que puedo o no puedo hacer con la parte más corporal. Bien, entonces yo fui armando mi rompecabezas. Entonces cuando yo me voy a conectar, por ejemplo, a leer un libro o cosas por el estilo, yo ya voy con el preconcepto de que tengo la inteligencia necesaria para entenderlo, para comunicarlo, para esto, para lo otro. En cambio, cuando tengo que hacer cosas en la casa que tiene que ver con las manos, muchas veces me pasa que yo ya tengo y tengo que pelearme o tengo que saber desactivar esas creencias negativas que yo tengo de chico con mi papá, con las experiencias de mi padre, ¿no? Algo muy importante es que muchas veces no nos podemos sacar esos preconceptos que tenemos, sino que tenemos que aprender a desactivarlos, tenemos que aprender a que no interfieran, que lo vamos a ver más adelante en este video, pero un poco es para que se entienda. Yo también tenía un compañero de la facultad, no voy a decir el nombre, pero él era un grandísimo deportista, y es más, toda su vida su padre y su madre le habían dicho que él había nacido solo para los deportes, pero le costaba muchísimo la comprensión de textos, estudiar, etcétera. Entonces es como la profecía que se cumple, porque el padre le había dicho que él tenía que soltar todos los estudios, que se tenía que dedicar al deporte, pero desde muy chiquito. Pero él, por algún motivo, quizás alguna influencia externa, como podría ser quizás algún abuelo, o quizás la madre también más adelante, le decía, vos te tenés que recibir porque por más de que seas muy buen deportista, tenés que también vos tener tus conocimientos y no ser tan dependiente. Pero lamentablemente cuando él entraba a la cancha, era un genio, ¿no? Él jugaba al rugby, pero cuando tenía que agarrar un libro, todas esas creencias y todo lo que le decía el padre, que va algo que no es menor, generalmente le damos más validez a aquello a quienes amamos mucho que a las personas que no. Entonces ahí se le complicaba un montón la parte de estudiar. Ahora bien, ya lo fui adelantando un poco, pero el punto para poder primero empezar a aumentar el amor propio y la autoestima es tener un conocimiento amplio de lo que puedo y de lo que no puedo hacer, de quién soy y de cuáles son las creencias que tengo de mí mismo, tanto positivas como negativas. Es muy importante tener esta capacidad de aprendizaje y de autoconocimiento porque eso me permite de no solo conectarme con las cosas buenas de mi vida, sino también visualizar a dónde voy a tener que trabajar. Por ejemplo, en mi camino de sanación y de crecimiento personal, tenía que ser consciente de todas estas creencias positivas en relación a leer, a estudiar, etcétera, etcétera, pero también tenía que ser consciente de todas estas creencias negativas en relación a la parte corporal para tener una hoja de ruta de a dónde tengo que concentrar mi proceso personal, de a dónde me tengo que concentrar para trabajar esa parte y también para poder de alguna manera tener como la visión completa de quién soy. Y desde ese espacio que no me duela cuando otra persona me lo dice. Porque también algo que no dije es que muchas veces cuando negamos las creencias negativas que tenemos adentro de nuestro propio ser, cuando alguien nos lo dice, nos duele y tendemos a reaccionar agresivamente. En cambio, cuando tenemos conocimiento de eso, se vuelve como más pacífico el hecho de que otra persona me lo diga porque yo ya lo observo, porque yo ya lo veo, porque no lo niego, porque lo acepto y desde ese espacio puedo trabajarlo, ¿no? Entonces, lo primero es que acá sirve mucho un ejercicio de poner un listado de todas las cosas buenas que tiene mi personalidad y todas las cosas negativas, esas creencias negativas que tengo de mí mismo, no para sentirme mal, sino para ser consciente de qué es o de cómo es mi conciencia del ser o cómo yo me estoy viendo en este día. ¿Está? Bien, luego de aceptar tanto lo bueno como lo malo de mi personalidad, lo ideal es empezar a trabajar en aquello que es lo malo, las creencias negativas que tengo de mi ser. Y para eso es bueno muchas veces traer a mi conciencia experiencias de donde nacen esas creencias negativas. Por ejemplo, en mi caso, mis creencias negativas en relación a cómo manejo mi cuerpo y a mi habilidad para poder hacer manualidades, viene de las experiencias con mi papá.
viene de esas experiencias a donde mi papá de una u otra forma me terminaba transmitiendo que efectivamente yo no era bueno con mi cuerpo, con mis manos, y desde ese espacio no lo podía ayudar, y que inclusive cosas cuando se enojaba era peor, digamos, sos un inútil, esto, aquello, ¿no? Entonces, es importante porque no solo ver cuáles son las creencias negativas que tengo, sino también visualizar de dónde nacen para desde ese espacio entender que en ese momento hubo una herida. Yo a mi padre lo amo y me dolía lo que él me decía y lo que hacía. Por eso, esas heridas las tengo que ir sanando, ¿no? En un proceso interno de liderazgo personal o en un proceso terapéutico es ir sanando todas esas heridas. Porque en la medida en que yo sane esas heridas, le voy a quitar la cuota de dolor y voy a poder desarmarlas para poder empezar a entender que mi cuerpo o mis habilidades para poder utilizar mi cuerpo de hacer manualidades o cualquier cosa que sea, no tiene nada absolutamente que ver con lo que las limitaciones que mi papá me transmitía. Yo era un niño, era una persona que no tenía esos conocimientos, que no tenía esas habilidades y que bueno, hoy soy un adulto y las puedo tener. ¿Está? Y bien, vamos a la última parte que tiene que ver con el concepto de poder empezar a generar nuevas creencias de mí mismo en relación a las creencias negativas que tengo. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que queremos sacarnos esas creencias negativas que tenemos de nosotros mismos y muchas veces ya están ancladas en nuestro ser. No se trata de sacarlas, sino se trata de aprender a neutralizarlas, que se hace mucho con el proceso que vimos hace un momento, pero también es empezar a generar nuevas creencias que me permitan de una o de otra forma empezar a relacionarme de una manera diferente con esa parte de mi ser en ese espacio de mi vida, ¿no? Por ejemplo, en muchas oportunidades, cuando me toca a mí poder empezar a generar espacios o empezar a generar nuevas creencias en cómo utilizo mi cuerpo, mis manos o lo que sea para poder hacer manualidades, por ejemplo, tiene que ver con esto de poder empezar a sentir que yo no soy, primero que nada, digamos, o sea, hay ahí una pequeña trampa porque no se tiene que utilizar el yo no soy, pero es yo soy hábil. Yo soy una persona hábil con mis manos. Lo que me pasa es que muchas veces trato de buscar diferentes formas de hacer los trabajos más rápidos y muchas veces en tratar de hacer esos trabajos más rápidos hay atajos que no se pueden utilizar. Entonces el punto es, ok, está, yo soy hábil, yo soy una persona que se toma su tiempo, soy cuidadoso, y esas cosas, ese conjunto de creencias positivas que he ido generando en relación a cómo utilizo mi cuerpo para realizar acciones, hacen que sea para mí más fácil y pacífico poder hacer cosas en la casa y que no sea un infierno. ¿Bien? Entonces es muy importante ir generando ese contexto amoroso en donde aprendo a neutralizar las creencias negativas que tengo de mí mismo y aprendo a conectarme con las nuevas creencias que estoy generando de mí mismo en ese momento de la vida. Puedes llevarlo a cualquier espacio. Por ejemplo, mi amigo debería él hacer este camino para poder empezar de una o de otra forma, llevar toda esa habilidad que él tenía en el campo de juego, en donde él sí era muy hábil con la utilización de su cuerpo y cómo jugaba el rugby, llevar esa cantidad de creencias positivas que tiene a generar creencias positivas cuando va a relacionarse con un libro o cuando va a leer. ¿Bien? Porque eso le va a ir generando lo que vamos a ver a continuación, que es la autoconfianza. A ver, este es un tema un poco largo, el de la autoconfianza, creo que le voy a dedicar un video entero, pero ahora que se quede en esto, en la capacidad que yo tengo de sentir que puedo conseguir un cierto resultado para mi vida y que eso viene de las creencias positivas que puedo llegar a tener, ¿no? Le quiero dedicar un video porque en realidad la autoconfianza tiene que estar regulada por la razón, porque si no me puede llevar a ciertos espacios como de soberbia o ciertos espacios de no querer escuchar a nadie. Por eso le quiero dedicar todo un video a la autoconfianza. Pero ahora bien, el tema es que cuando yo ya tengo un amor propio y una visión realista de mí mismo, puedo empezar a generar esto de sentir que puedo lograrlo, sentir que puedo lograr esto que es, por ejemplo, en el caso de mi amigo, él era compañero mío en la licenciatura de Recursos Humanos, entonces puedo sacar las mismas notas y recibirme como todos los demás, mis compañeros se van a recibir, o puedo hacer, en mi caso, puedo arreglar cualquier cosa del baño, siempre y cuando tenga las herramientas y tenga la capacidad, ¿no? Por eso yo les hablo de que la autoconfianza tiene que ir acompañada de la razón, porque la autoconfianza sola puede ser muy destructiva, porque te puede llevar a espacios en los cuales por creer
por no verificar ciertos espacios y creer desmedidamente en vos, puedes cometer un error, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, si, no sé, por X motivos me dieran o me ganara $7.000 y mi autoconfianza, que después termina siendo un espacio más de soberbia o arrogancia, me lleva a apostar en el casino o a meterme en inversiones de futuros en donde, por lo que entiendo, puede salir muy endeudado, ¿no? Entonces, la autoconfianza tiene que venir regulada de la razón, pero la autoconfianza es muy importante en la vida, porque tener esa certeza o esa confianza en uno mismo, valga la redundancia, de poder conseguir objetivos, es lo que permite ser coherente y sostener un cierto curso de acción en la vida, ¿no? Yo puedo sostener un curso de acción, es decir, acciones que en muchos espacios de la vida, que eso sería, digamos, como el compromiso. Yo hay muchos resultados en la vida que necesito hacer muchos esfuerzos diarios. Entonces, para hacer esos esfuerzos diarios y no frustrarme y no sentirme mal, muchas veces voy a necesitar tratarme bien, autoestima y sentir esa confianza en mí mismo para sostener ese curso de acción. Y ahora bien, cuando no tenemos autoconfianza, se ven muchos espacios de nuestra vida. Cuando yo no tengo autoconfianza, no puedo, por ejemplo, o en realidad, digamos, cuando no tengo autoconfianza y autoestima, muchas veces me quedo paralizado en la vida, ¿no? Hay personas que en la vida van paralizadas porque no se quieren lo suficiente y no confían en ellos lo suficiente, entonces no pueden ir por sus sueños o no pueden construir grandes proyectos en su vida porque les falta esa autoestima y esa autoconfianza. Hay otras personas, por ejemplo, que la falta de autoestima y autoconfianza los ha hecho ser muy autoexigentes. Esto parece como contradictorio, pero es real. Porque cuando yo no me amo por quien soy, siento que tengo que hacer algo para que me amen. Entonces, en algún punto, lo que termina pasando es que me vuelvo esclavo de los resultados. Solo puedo amarme y respetarme cuando tengo resultados. Y obviamente eso me vuelve a encerrar en una caja en donde no voy a querer arriesgarme a cometer algún error o algo por el estilo, porque si lo hago, no solo pierdo ese resultado, sino que aparte empiezo a atacarme a mí mismo, ¿no? Bueno, obviamente no está de más decir que la frustración y un montón de emociones negativas vienen de la falta de autoestima. Cuando yo me quiero, me amo, me respeto, puedo empezar nuevos proyectos, puedo a la hora de, por ejemplo, buscar pareja. Se nota muchísimo cuando una persona tiene autoestima y autoconfianza a la hora de tener contacto con la persona del género que le interese. ¿Está? Entonces, por eso es muy importante esto. Esta relación conmigo mismo es la más importante, es la madre de las relaciones en la vida de cualquier persona. Bueno, ahora bien, vamos terminando este video. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Y si querés trabajar en la relación contigo mismo, con los vínculos, o querés empezar a tener una experiencia de lo que es una sesión de coaching bioenergética y enneagrama, me podés contactar, me podés mandar un mensaje. Ahí voy a dejar los links para que me puedan contactar. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.